El pecado es una pudredumbre que daña el alma del hombre, le hace perder los fundamentos. Pero la palabra de Dios viene a limpiar el alma del hombre. ¡A su nombre! ¿Quién vive? Nosotros no pudiéramos entender esto si Cristo no hubiera entregado su cuerpo en la cruz del Calvario. Nosotros no pudiéramos entender esto si la sangre de Cristo no hubiera lavado nuestras almas. Esa es la verdad. Bendito sea el Señor. Los pleitos, enemistades, los celos. No es que aparece una mujer ahí para darte celos o un varón para darte celos. Es que los celos ya estaban en tu corazón y esos patrones de los pecados, los demonios, quieren hacer perder tu hogar. No caigas en los celos. No caigas en las iras, en las contiendas con tu familia, que ellos quieren que tú destruyas tu familia. No lo permitas. No permitas, es tu decisión. No escucharles, no verles, sino guiarte por la palabra de Dios que dice: tienes que ser embajador de paz. Ya no tienes que estar renegando ni dañando tu hogar ni tu familia con tus palabras ni a tus hijos. Disensiones, herejías, envidias, homicidios, tantas cosas, borracheras, orgías. La palabra de Dios dice: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice la palabra, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El pecado no está en el mundo, el pecado se metió en el corazón de las personas. Y la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra, va a hacer entender cómo trabaja esa maldición. Di conmigo: el que comete pecado, el que comete pecado es esclavo del pecado. Y sus patrones son los demonios. Su padre es Satanás. Como hemos estudiado nosotros, aquí no hay nadie huérfano. O bien tienen a los padres que son Jehová, y ya tiene su padre que es Satanás. Uno elige. Cuando dobla sus rodillas al Dios Todopoderoso, Jehová lo liberta. ¡A su nombre! ¿Quién vive? En Juan capítulo 8 versículo 34, su palabra es santa y preciosa. El pecado esclaviza al hombre. El pecado esclaviza al hombre. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Y cómo trata un patrón a un esclavo? ¿Lo trata bien? Lo trata mal, lo enferma, lo angustia, lo aflige, lo tiene ahí y ahí pensando en su pecado. ¿Hasta qué momento? Hasta que se muere. Ni por último, ni le da sepultura, lo bota como cualquier cosa y consigue otro. Así es Satanás con el hombre. Así es el pecado con el hombre. ¿Por qué? Porque Dios lo permite. Porque Dios aborrece el pecado. Dios no quiere. Quizá algunos han escuchado: Dios no ama al pecado, pero ama al pecador. Pero esa es una gran mentira. Dios aborrece el pecado. ¿Y dónde está el pecado? En el corazón del hombre. Y si el hombre pecó, Dios aborrece al hombre. Bendito sea el Señor. El pecado es un sistema de esclavitud que paga con muerte. En Romanos capítulo 6 versículo 23, la palabra del Señor dice: el pecado, porque la paga del pecado es vida, dice, ¿no? Porque la paga porque vas a pecar y vas a tener abundancia, dice la palabra. Porque la paga del pecado es muerte. Di conmigo: la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Para quién quieres trabajar? ¿Para quién quieres trabajar? ¿Quién quieres que te pague? Jehová paga riquezas, honra y vida a los que buscan en él. Guarda sus fundamentos. Pero Satanás paga con muerte, paga con destrucción, paga con aflicción, paga con dolor y angustia. Pero hermano, ¿no vamos a pasar nunca pruebas, problemas? Sí, es cierto. Pero lo vamos a pasar con gozo, con autoridad, con fuego en el Espíritu Santo. ¿Quién vive? Porque la palabra de Dios en el libro de Hechos dice: aún en la tribulación, a los hijos de Dios, cuando los iban a sacrificar, los iban a echar a los leones, ellos se juntaban de las manos y alababan al Señor, y gozosos se iban a la presencia de Dios. A su nombre.
Bendito sea el Señor. Cuando yo estaba postrado en cama, el otro día compartía con un gran siervo de Dios. Estaba postrado en cama, a punto, ya muy mal con el tema de la COVID, me acuerdo. Sin fuerzas. Vino un gozo y una esperanza en mi alma, que se supone que tendría que estar afligido, enfermo, llorando, mal. Pero vino un gozo y una paz en medio de ese dolor, que me daba a agradecerle al Señor. Y le decía: Señor, gracias, gracias. Y me gozaba, ¿sabes por qué? Porque yo miraba y veía personas sanas de COVID, personas sanándose de cáncer, personas sanándose de SIDA, personas levantándose de la silla de ruedas, hogares formándose, restaurándose, familias, personas volviendo los amores de los hijos con los padres. Yo decía: Señor, gracias, tú te sigues moviendo, tu brazo no ha sido cortado, tú sigues haciendo milagros. Y hacía un gozo ahí, en medio del dolor. A su nombre. ¿Quién vive? Es la presencia de Dios contigo, que pasas las pruebas con gozo y con esperanza. Ese es tu Dios, que le adoras al Todopoderoso en medio se supone que tiene que estar triste, pero estás gozándote en el Señor. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. El pecado es un sistema de esclavitud que paga con muerte. El pecado es una preñez que da a luz muerte. En Santiago capítulo 1 del 14 al 16, en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 14 al 16. Bendito sea el Señor. Ahí está. ¿Dónde está el pecado? Está en la calle, está en los medios de comunicación. ¿En qué estás escuchando? Ahí está el pecado. Pero hermano, yo prefiero mi merenguito. ¿Pero qué habla tu merenguito? ¿Qué letras tiene tu merenguito? Yo no tengo problema con la música. Mi salsita. ¿Pero qué habla tu salsita? ¿Qué está hablando? ¿De las pasiones, de los amores antiguos? Me gusta mi baladita. Pero que yo no tengo problema con la música que escuches, sino qué contenido tiene la que estás escuchando. Ese es el punto. Porque lo que tú estás buscando es lo que tú estás escuchando. Involuntariamente la música hace que profetices contra tu vida. Me dejó, la mujer le dejó, que su mujer lo dejó, que su mujer lo dejó. Canta siempre esa canción y al final su mujer lo termina dejando, porque siempre cantaste esa canción. Cuán importante es saber qué cosa cantar. Cuán importante es saber qué cosa escuchar. Esa es la verdad. Satanás pone canciones así para que el hombre profetice sobre su propia vida. Catástrofe, dolor, angustia, separación. Tienes que tener cuidado. Ahora los jóvenes cantando esas músicas perreo, esas traps que existen ahora, están profetizando una vida de seducción y de sexo sobre sus vidas. Y tú, papá, le permites que escuche nomás. Y le grabas bailando todavía con su TikTok canciones que profetizan sobre estos niños vidas de sexo, fornicación y perdición. Y no te das cuenta de lo que estás haciendo. Tienes que tener mucho cuidado y conocer las artimañas de Satanás sobre tu vida, sobre tu familia. Todo te es lícito, pero no todo te conviene, dice la palabra. Tienes que saber cómo trabaja el pecado y estarás libre. Podrás caminar en esta tierra en paz, formando tu hogar y tu familia. En Santiago capítulo 1, 14 al 16 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. ¿Cómo es concupiscencia? Di conmigo, es el deseo desordenado de la carne. Esa es la concupiscencia. Cada uno es atraído por su propia concupiscencia. Cada uno es atraído por su propia maldad. Y dice, y seducido, ¿ves? Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. No te equivoques.
Tú no eres víctima. Si pecas, no eres víctima, eres culpable. ¿Y qué hace el culpable? ¿Qué tiene que hacer el culpable? Doblar sus rodillas ante el trono santo y decir: Señor, ayúdame. El culpable tiene que doblar sus rodillas ante el trono de la gran misericordia y decir: Señor, ayúdame. Y Dios sabrá perdonarte. Pero esto es más fuerte, hermanos. El pecado no queda ahí. ¿Cuántos saben que las bendiciones llegan hasta la cuarta generación? El pecado también llega hasta la cuarta generación. Y quiero profundizar esto y quiero que lo entiendas, por favor, cómo funciona el pecado. Cuando una persona peca, cuando un padre peca, automáticamente comienza ese pecado, esa maldición, que es como brea negra en el espiritual, comienza a derramarse como en una escalera. Primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación. Ese papá o esa mamá que pecó ha abierto las puertas generacionales hasta su tataranieto por ese pecado. Hermano, el pecado no es algo que simplemente está ahí. Es algo que entra en la vida de la persona y entra hasta la cuarta generación. Ahora, así como las bendiciones también entran sobre tu vida y entran hasta la cuarta generación. Este tiempo que tú tienes aquí escuchando la santa palabra de Dios está trascendiendo hasta tu cuarta generación. Estos minutos. Eso es sembrar con sabiduría. Alguien que reconoce esa verdad dice: cuando yo voy a escuchar la palabra de Dios, yo nomás no estoy aprendiendo esto. Esto espiritualmente está descendiendo hasta la cuarta generación. Este conocimiento que está entrando en tu ADN, ese conocimiento que está entrando en tu campo espiritual, está atravesando hasta tu cuarta generación. ¿Quién vive? Dios está limpiando hasta tu cuarta generación. Eso dice en el libro de Éxodo 20 del 1 al 11. En el libro de Éxodo capítulo 20 del 1 al 12, ¿quieres conocer quién es tu Dios? Tu Dios se va a presentar con sus propias palabras. En Éxodo capítulo 20 del 1 al 11. De ahí vienen las bendiciones generacionales. Y también hay maldiciones generacionales. Uno elige qué cosa llevar a su familia. Uno elige.